Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y desde donde nos escuchas, en esta emisión más de Voces de Mapas, recordándoles que la intención de este programa es hacer una red entre todo lo que tiene que ver con la migración, el medio ambiente y la paz. Y hoy tenemos una gran invitada que nos va a hacer favor de presentarnos, Adela. Muchas gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven desde donde quiera que estén. Y bueno, pues agradeciendo también la presencia de Gaby Pérez Guerra, de Marian Gaby. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pero pues antes de iniciar con ella la charla, como siempre, pues voy a dar como la presentación, su semblanza, para ponernos a tono, ¿no? Entonces, bueno, pues ella, Marian Gabriela Pérez Guerra. Ella es comunicadora social, es egresada de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y es colaboradora en Casa Refugiados en el área de educación para la paz, precisamente, ¿no? Su trabajo se centra en la movilidad humana y la prensa escrita con un enfoque en la generación de espacios interculturales basados en dinámicas equitativas y el respeto a la dignidad humana. Como mujer reconocida con la condición de refugiada, Gaby aporta una mirada crítica y comprometida frente a los desafíos cotidianos que enfrentan los grupos vulnerados, especialmente las personas desplazadas por la violencia. Su práctica profesional se inspira en la construcción de una cultura de paz que promueve la convivencia colaborativa, el diálogo y la participación activa para transformar escenarios de violencia estructural y exclusión social. Desarrolla actividades bajo programas de ayuda entre iguales, fomentando procesos colectivos que buscan construir pistas para la paz cotidiana y la resiliencia comunitaria. Además, cuenta con experiencia en comunicación para el desarrollo y en la promoción de derechos humanos, actualmente profundizando sus conocimientos en la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su labor se enmarca en la convicción de que la transformación social requiere tanto el cambio individual como el colectivo y que la paz se construye desde la acción conjunta y la reflexión crítica sobre las realidades sociales. Pues muchas gracias, Gaby, por otra vez por estar y bueno, pues leyendo tu semblanza, se me antojó preguntarte mil cosas, ¿no? De todo lo que haces aquí. Pero pues yo creo que primero sería muy conveniente que nos platiques un poco de tu experiencia, ¿no? De tu experiencia, de cómo saliste de Nicaragua, cómo llegaste a México, cuáles fueron los obstáculos que enfrentaste, cómo fue que te consolidaste en Casa Refugiados. Y de ahí, bueno, pues ya te vamos siguiendo la charla. Pues muchas gracias, Adela, Gerardo, gracias por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo también de conocer historias que si bien pueden no ser las personales, sí pueden ser también una especie de camino para temas de no repetición. Así es que, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este diálogo. Y bueno, sí, ya como lo comentaba Adela, soy comunicadora social y ahora derecho humanista y gestora de paz por el claustro de Sor Juana. Se logró, terminé. Qué Eh, felicidad. y gracias. Y sí, obviamente la experiencia del desplazamiento forzado que experimenté en septiembre, a finales de septiembre de 2018, de mi país, Nicaragua, está muy vinculado con el ejercicio de la profesión, que es comunicadora social, ¿no? Desafortunadamente no hay nada nuevo ahí, ¿no? Eh, y bueno, hubo una explosión social en abril de 2018 en Nicaragua, donde el presidente Ortega, y lo digo así por respeto a ustedes y a los oyentes, tomó una serie de medidas que perjudicaban a las personas pensionadas, a los adultos mayores. Los adultos mayores, las personas de la tercera edad salieron a protestar y la respuesta del gobierno de Ortega y Murillo fue la de contestar con violencia. Enviaron a paramilitares, a jóvenes a golpear a nuestros viejitos y viejitas. Y eso causó mucha indignación y bueno, salimos a la calle y no la dejamos.
sucedieron una serie de eventos que a nivel personal significan para mí un antes y un después en lo que yo me reconocía como Gaby, ¿no? Evidencié lo más cruel que puede hacer un ser humano, pero también los gestos de solidaridad y más increíble de personas que no se conocían y que estaban ahí y estábamos ahí para acompañarnos y para salvarnos la vida, ¿no? Eh, a finales de septiembre, después de mucho tiempo de seguir con este proyecto, que también teníamos un canal de YouTube con mi esposo, que se llamaba Paranoicos Sanos, donde hacíamos una crítica de lo que estaba pasando y todo, y después de una serie de amenazas y de cosas que pasaron, eh, tuvimos que salir del país. Porque ya no era posible tener la dignidad intacta en el sentido de el peligro de ser privada de mi libertad o desaparecida era inminente. Y bueno, tuvimos que salir de Nicaragua. No recuerdo la fecha exacta, que me parece importantísimo reconocer eso, porque yo siento que sí, a pesar de estar en México ya voy a cumplir el 2 de octubre, 8 años, eh, siento que Nicaragua no la he dejado, ¿no? Entonces, y más ahora en esta fecha que estamos dialogando, que un 2 de septiembre, donde se conmemora el aniversario del Ejército de Nicaragua. Para mí es una fecha muy, muy importante. Todo lo que abarca agosto, abril, pareciera que mi cuerpo tiene memoria. Y son momentos muy complejos emocionalmente, pero sobre todo me aterroriza saber que las condiciones no es que están mejorando, se están empeorando, ¿no? Y pareciera que la vida de las personas cada vez vale menos. Y justamente en esa búsqueda de la libertad y de estar viva, vine aquí con mi esposo el 2 de octubre de 2018, en donde 6 meses después, mayo del 2019, fuimos reconocidos por el gobierno mexicano como personas refugiadas. Eh, Fueron momentos bien difíciles, de, de, de arrebatos, ¿no? De despojos, de una serie de situaciones injustas que creo que a lo largo de estos 8 años he logrado y he estado tratando de resignificar para no perder esta capacidad de seguir soñando, para no perder mi capacidad de reconocerme completa y no por reconocerme como únicamente una persona refugiada, que pareciera que la estructura, si nos quiere, yo prefiero defender mi condición de ser humano y mi Gaby completa, no la Gaby refugiada, sino la Gaby que se llama Marian Gabriela Pérez Guerra y que es periodista y que ahora es derecho humanista y que sí tiene una experiencia de desplazamiento forzado terrible, pero que también tiene muchísimas otras experiencias que me conforman completa, ¿no? Entonces, esa herida, esa cicatriz, yo trato de portarla como un ejercicio y una postura política, donde la injusticia no cabe en aceptarla en mi ser, ni en el ser de nadie, y eso para mí es un ejercicio político. No hay nada que hable más fuerte que ser una persona reconocida con la condición de refugiada. Ok. A mí me gustaría que nos platicaras también cómo es que se enfrentan, cómo las diferentes violencias, o sea, cómo fue que desde que tú saliste bueno, desde antes de salir de Nicaragua, pero de pronto toda la serie de violencias con las que se van enfrentando las personas que tienen que salir por razones de violencia de sus países, no solamente son esas razones de violencia, de pronto se empiezan a enfrentar con otra serie de violencias, incluyendo las institucionales, en fin, ¿cómo es que en tu caso las enfrentaste y también cómo fue que también fuiste, digamos, como recobrándote?
de todas esas violencias, que también tiene que ver con las pérdidas y cómo te fuiste fortaleciendo, ¿no? Es importante hablar como de esto, ¿no? Las debilidades, las fortalezas que van enfrentando las personas que migran de sus países, ¿no? Y, eh, y eso, y cómo de alguna manera logran consolidarse en otro país como personas productivas, como, ¿no? Todo esto. Claro, como personas, ¿no, Adela? Al fin y al Personas, cabo, claro. eso es lo que somos. Y que migrantes o refugiados es una etiqueta, ¿no? Más de las que existen actualmente. Y bueno, sí, si me hablas y si me preguntas acerca de las violencias en el país de origen Nicaragua, era un tema de escalas, ¿no? Primero era un mensaje a través de nuestras plataformas de redes sociales como persona que ejercía la profesión de comunicación. Luego iba escalando con ya mensaje directo a mi celular. Luego iba escalando con ya temas complejos en la entrada de mi casa, con amenazas a mi familia, a mi esposo. Eh, y ya después, eso, no después, eso fue durante, ¿no? La barbarie. Eh, Hubo dos momentos que a mí me han, me han partido y que todavía estoy en un proceso de sanarlo porque no sé si eso se logra. Eh, pero sí, por ejemplo, uno de ellos es el asesinato de Alvarito Conrado, un joven de 15 años que estaba apoyando a los estudiantes en Nicaragua con una mochila y con agua en la mochila, con bolsas de agua para dársela a los estudiantes y una bala en la garganta lo atrapó y las últimas palabras que dijo fue, me duele respirar. Ese momento fue impresionante porque además fue en vivo, en las redes sociales y fue como de locos, ¿no? Mi cerebro, creo que la psiquis de toda esa sociedad que estaba ahí afuera estaba sumamente asustada de lo que estábamos viendo. En un momento en que Nicaragua, que creíamos que todo ese dolor ya había acabado, y pues no, estaban ahí esos dolores. Y el otro fue también ya el que motivó sobre todo mi caída y mi debilitamiento en temas de salud mental fue la quema de una casa de 3 pisos con una familia entera ahí, entre ellos bebés. Eso, eso fue una mañana terrible y nunca logré como volver a esa Gaby que era, ¿no? Antes y como el debilitamiento en temas de salud mental iban vinculados también al debilitamiento de salud física y todo esto, pues mi esposo dijo, nos tenemos que ir, porque si nos quedamos acá no vas a aguantar, ¿no? No va a ser posible la vida. Y pues salimos, gracias también al, a la comunicación y al apoyo de un diplomático en la Embajada de México en Nicaragua, donde yo era voluntaria, y salí con toda la información necesaria, que era, me dijo, no me acuerdo muy bien de esas palabras, de propicia llevar lo necesario. Y lo necesario es documentación que diga quién es usted. Ropa, recuerdos, adiós. ¿No? Ujú. Entonces, en 2 días pude evidenciar, pude ser testigo de cómo el trabajo de 36 años, mi esposo lo iba regalando en la calle, ¿no? La ropa, ver nuestros vehículos, nuestra casa, lo que más me duele, que trataré de no hablar de eso, es mi mascota. Todo eso te quiebra, te rompe como ser humano, ¿no? Entonces, en 2 días pudimos deshacernos de eso. Mi mascota quedó en resguardo de un familiar, pero igual duele muchísimo, eso es de lo que más me duele. Y luego salimos
por la frontera terrestre entre Honduras y Nicaragua. Y logramos estar ahí y evidenciar y vivir también la solidaridad de personas que jamás habíamos conocido, como una persona, una señora adulta mayor que abrió las puertas de su casa, nos dio un techo durante una noche para nosotros seguir nuestra travesía hacia El Salvador, en donde nos estaban esperando unos amigos, dueños de un hotel, que tuvieron la gran fineza de cerrar el hotel por nosotros una semana para recuperarnos y luego comprar un ticket de avión y venir a donde queríamos que fuese nuestra nueva casa, que era México en ese sentido, ¿no? Y aquí, en cuanto vinimos y tocamos tierra y aterrizamos, nos enfrentamos al primer desafío que era la migración en el aeropuerto y entender que mi nacionalidad implicaba un riesgo para ellos, ¿no? Era impresionante. Nos metieron a un cuarto para alrededor de 3 horas, nos hicieron una serie de preguntas apartes, ¿no? Y tomé en cuenta, Adela y Gerardo, que veníamos de una persecución y choqueados, ¿no? Mi esposo y yo, y decíamos, yo le decía, ¿y si nos separan? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, en mi cabeza era, yo prefería las alternativas de no estar viva a estar separada de mi esposo. Y eso fue para mí reconocer eso después de muchos años, fue fuerte, fuerte. Eh, y entender la debilidad, ¿no? No la debilidad, al contrario, creo que entender que siempre tuve claro qué era lo que quería y que no estaba sujeto a negociación, ¿no? Y yo quería mi vida con mi esposo, no separada de él, estando libres, ¿no? Y eso implicara lo que implicara eso. Y después de 3 horas y de ver migración, el dinero que traíamos, las tarjetas de crédito y todo esto, de una manera muy, no sé la palabra, ¿no? Tal vez la ponen ustedes, nos dijeron, bienvenidos a México. Después de 3 horas y de tragos amargos impresionantes, y ahí entendí, sí, ahí no va a llegar los paramilitares ni la policía de Ortega, pero voy a experimentar nuevas formas de exclusión, pero también nuevas formas de inclusión, ¿no? Entonces, ese ejercicio fue el primer encontronazo con la realidad ahora aquí en México. Después de una semana, que dormí una semana, comencé a buscar información de cómo se solicitaba aquí este reconocimiento de la condición de refugiado. Le escribí al ACNUR, el ACNUR me respondió y así comenzó todo este proceso para poder ser reconocida como refugiada en México. No, y es que aparte es como esta vivencia de que de pronto estás en un país con todo, con una vida hecha, y de pronto ya estás en otro país empezando desde un principio, o sea, empezando, ¿no? O sea, Empezando. es una muerte al final de cuentas, ¿no? Ahora, Es un duelo total. un duelo. Ahora, ¿cómo has vivido justamente esa parte de la exclusión y de la inclusión, particularmente en México? Mira, la exclusión la he experimentado y la sigo experimentando y creo que no solo yo como persona extranjera, también hay otros grupos vulnerados acá y que han nacido acá que también la experimentan. Y entonces, eh, trato de tomarlo con desde otra mirada, ¿no? Eso es como un ejercicio para mí de cálmate, por favor, Gaby, ¿no? O sea, sino de hacerte como un poco más fuerte en ese sentido. Y de las cosas lindas que me gusta rescatar de la exclusión es que hubo un evento que me invitó a no generalizar. Y es como esa fecha, ese día en que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados nos envió un correo, nos citó para ya leernos esa resolución de si éramos reconocidos o no como refugiados, mi esposo y yo. Y me acuerdo que ese momento se graba, se filma, la persona lee toda la documentación que se hace durante esos 6 meses. O sea, es un proceso bien largo. Y
Y al final, cuando esta funcionaria pública lee el último punto, ¿no? El Estado mexicano reconoce la condición de refugiado, bla, 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 por X y X motivos. eh, Esta funcionaria pública pagó su cámara, ¿no? Y dijo, bienvenida a México, Gaby, te puedo abrazar. Mm, Y esa experiencia para mí fue como, no, pues si no todo está jodido, ¿no? Yo también puedo sentirme parte de algo, también hay alguien que se alegra porque estemos bien, ¿no? Eso fue un cambio impresionante para nosotros. Por supuesto, nuestro abogado esperándonos allá afuera, que ese proceso lo llevamos acompañados además, y eso significó muchísimo. Cuando hubo temas con la Comar de tal vez posibles pérdidas de evidencia de lo que llevábamos, de la persecución, en Nicaragua nuestra abogada fue muy energética ante eso, hizo un escrito de queja y todo, ¿no? O sea, siempre estuvimos acompañados. Eh, y por supuesto, también experimenté exclusiones que duelen, ¿no? Como el que no te permitan entrar cuando escuchan mi acento, cuando estuvimos en pandemia, fue como mucho más evidente esos procesos de exclusión y que tuve con la dicha con mi esposo que durante 2 años, los primeros 2 años que vivimos aquí en México, lo vivimos en una casa con una familia que nos abrió la puerta de par en par. Llegamos un 24 de diciembre a esa casa a través de la plataforma de Airbnb mm, y ellos nos dijeron, no sabemos cuáles son sus planes, pero en nuestra mesa ustedes tienen un plato de comida, ¿no? mm, Y es la fecha, y han pasado 8 años, van a pasar 8 años, el 2 de octubre, y no hay una Navidad que pasemos sin ellos. Y mm. esa es nuestra familia ahora, ¿no? Entonces eso ha sido importantísimo entenderlo, que sí, desafíos, retos, exclusión, discriminación, sí lo hay, pero también está al otro lado, lo lindo, lo esperanzador, lo que nos reconoce como seres humanos y además que reconocían en nosotros esa capacidad también de apoyarse en nosotros, que era lo que necesitábamos. El Ujú. sentirnos no solo como los que tienen hay que cuidarlos, Exacto. ¿no? Sino que nosotros también podemos cuidar. Eso, y ahí es donde entra justamente el tema de las narrativas, ¿no? ¿No? De que siempre hay como esta sensación de que las personas que llegan en condición de refugio o de migración, lo que sea, siempre están como en desventaja, como que también hay una narrativa que corre en la sociedad para considerarlas o víctimas o invasoras de las sociedades. Y no es así porque llegan y son proactivas en las sociedades de llegada, ¿no? ¿Tú Claro, cómo lo vives y qué opinas al respecto? yo en ese sentido soy muy anarquista de él. Yo Ujú, soy muy anarquista desde el amor, sí, en serio. Y desde el amor de reconocer en el otro y la otra esa capacidad que tiene ese otro y esa otra para sentir, para vivir, para entender que tiene miedos y otras cosas que también los tengo yo, que no somos distintos ante eso. claro. Y pareciera que esto de ser migrante o de ser una persona refugiada, nos pareciera que las narrativas nos va deshumanizando y en esos dos extremos que estás nombrando, ¿no? O de invasores Ujú. o de, ay, pobrecitos, ay, ¿no? O son fuertes, ay, qué barbaridad, esa resiliencia que tienen. A ver, no, ¿no? O Tampoco. sea, no, porque pareciera aquí también que hay una narrativa de, a ver, ellos vienen de situaciones muy violentas, así es que pueden aguantar lo que sea aquí, ¿no? Mm, Es como que si pareciera que nosotros somos esas personas que podemos negociar derechos. Ah, sí, te doy mi derecho a la libertad de expresión porque vos me des mi derecho a la libertad de seguridad. Y pues no funciona así, ¿no? Los derechos son completitos, no nos pueden despojar de eso. Lo que sí nos pueden quitar es el ejercicio de esos derechos.
pero los derechos son nuestros, ¿no? Entonces, ha sido importantísimo en este proceso el reconocer que también los primeros 2, 3 años que estaba yo acá, a mí no me interesaba saber nada de México. Yo las noticias que leía, que me informaba y todo, era de Nicaragua y no de México. Y entonces era despertarme y en ese momento ver las redes sociales, qué había pasado en Nicaragua, a quién habían apresado, si había algún nombre de un amigo o conocido ahí entre las personas que estaban siendo eh, asediadas o secuestradas. Y México no era en ese momento algo que me dolía, ¿no? Era, es impresionante eso. Y después de esos 2, 3 años, y de pasar por procesos de diplomado de cultura de paz, de leer, de entender esto que me estaba pasando, de ponerle nombre. Un día que me desperté dije, bueno, sí, es importante saber qué está pasando en Nicaragua, pero mi realidad es esta y mi casa ahora esta. Y tengo que saber qué le duele también a esta ahora mi casa, porque entonces estaré repitiendo dinámicas de exclusión que yo experimenté y eso no hay nada más horrible que eso, ¿no? Ese sentirte culpable de dañar o de que generar dolor a otros. Y así comencé a entender, a ver, a ver, veamos qué pasa en México, un poco de su historia, el de las madres buscadoras, el de las personas migrantes también mexicanas que se van a los Estados Unidos, qué le duele al país, pero que también qué le enorgullece a esta sociedad de su país, ¿no? Eso a mí me sirvió muchísimo y el empaparme de eso y entender y experimentar Ujú. el dolor de alguien que no conocía y que vivía en otro país como este. Y dije, pues ahí está. Esto es lo que corre sangre, las mismas emociones, son sentimientos también, y que también los puedo experimentar aun cuando no son nicaragüenses, ¿no? Entonces es como recuperar eso fue muy importante para mí y vino acompañado de la necesidad de saber si el conocimiento y los saberes que yo traía desde Nicaragua eran los justos o los adecuados para esta nueva realidad, ¿no? Me daba miedo no dar la talla en los trabajos, me daba miedo aplicar a trabajo porque decía, no, pues si los mexicanos, ¿no? O sea, ay, América Central, Nicaragua, un país tan ínfimo, ¿no? Al lado de México, ¿cómo voy a hacer un contraste de la educación de Nicaragua con la de acá? Y yo, sorpresa, ¿no? Ah, Eh, todo sirvió, todo me nutrió y me invitó también a seguir entendiendo y nutriéndome en temas de formación y de adquirir herramientas para no generar en el otro o la otra el terror que me generó a mí alguien o una estructura en otro país, pero que puede también ser perfectamente replicable en cualquier parte del mundo. Entonces, es un ejercicio de sanar y a nivel personal de tener herramientas para sentarme enfrente de alguien que me causa terror y poder dialogar y cortar con ese hilo de violencia complejo, que suena muy romántico, lo sé, pero que a mí me ha servido muchísimo en este proceso y que duele, ¿no? O sea, es un proceso que duele, no está lleno de corazones y unicornios y manitos, no, no, no. Está lleno de llantos, está claro. lleno de miedos, está lleno de reconocer, ala, yo pensaba eso, qué barbaridad, ¿no? De un ejercicio de perdón personal, perdón a mis papás, a mi mamá, el de dejar ir a mi papá, que en el diciembre de 2017 también trascendió a otro plano de vida. Todo eso porque somos todo eso, no nos podemos fragmentar. Entonces, Claro. sí, es el desplazamiento forzado, la experiencia, pero a la vez iba sanando dolores que venía arrastrando desde Nicaragua. No, y lo que me da o sea, lo que estás diciendo
pues me da como esta sensación de que la forma de comunicación, precisamente para crear como esos vínculos, pues es una forma de comunicación profundamente humana, ¿no? O sea, es lo que nos vincula, Total. ¿no? Es lo que decías, ¿no? Como cortar esta parte de la violencia cuando estás sentada frente a alguien que te aterra. Entonces, yo creo que, ¿no? Por todo lo que platicas, esa parte también, esa parte profundamente humana, también como comunicóloga que eres y ahora, pues que estás estudiando o que ya estudiaste derechos humanos, todo lo que has hecho en cultura de paz, también en casa refugiados, que sería muy padre que nos dijeras cómo fue que llegaste ahí. ¿Tú cómo lo aplicas también para las personas que van llegando en condición en condición de refugio? Y cómo lo haces también para que ellas mismas cambien su propia narrativa y se les vea de otra manera en la sociedad? Llegué a Casa Refugiados aplicando a una convocatoria, una vacante laboral, después de 6 meses que fui voluntaria en Asylum Access, que es otra organización que acompaña a personas desplazadas, y una semana después, antes de que terminara ese ciclo de 6 meses, salió esa vacante, apliqué y me quedé, ¿no? Y este año cumplí 4 años de ser parte del equipo de Casa Refugiados, que para mí es también importantísimo el tema de resignificar, porque conocí a Casa Refugiados como una persona necesitando ese acompañamiento y ahora es distinto entrar a esa casa, ya no la veo grande, la veo chiquita ante tanta complejidad eh, y tanto dolor, ¿no? Que hay allá afuera y de cómo hacemos para reproducir esa sensación de tranquilidad y de seguridad que a mí me dio esa organización cuando yo llegué a buscar ayuda. Y eso permea en toda la experiencia ahora como acompañante humanitaria. Eh, ¿Cómo adapto esto a el trabajo comunitario con las personas que acompaño desde Educación para la Paz? Y ahí es importante decir que hay una serie de actividades que son de manera, no son actividades generales, ¿no? O sea, no puedo generar una actividad para una persona recién llegada al país, porque de lo que te puedo asegurar, Adela, es que la mayoría no le interesa saber nada en ese momento. Ahorita, en ese momento, lo que necesita saber es, me voy a quedar aquí, me van a reconocer como refugiado, cómo es ese proceso, dónde duermo, qué como, cómo cuido a mis hijos, ¿no? Entonces, lo cultural pasa como a un segundo plano, la convivencia también, cuando no tenés tus derechos tus básicos completos, ¿no? Ahí presentes, pues es muy complicado pensar en algo más, ¿ya? Sin embargo, también eh, la experiencia que me ha dado ser parte del equipo de Educación para la Paz también ha sido importante el de ver a las otras personas y que las otras personas se reconozcan, sí, con sus dolores, pero en el trato de tú a tú con las personas, a ver, pero ¿qué otras cosas te han hecho sentir feliz y segura aquí? ¿Qué, te has puesto a pensar qué es lo que haces por el otro y la otra sin que te des cuenta, ¿no? Porque es otra de las cosas, pareciera que cuando nos reconocen como personas migrantes y refugiadas, pareciera que lo único que nos importa es temas de migración y de refugio. Y Ujú. pues no, nos interesan muchísimas otras cosas y Claro. convivimos entre personas mexicanas, ¿no? Entonces, ese trato va escalando y de repente, y te lo digo a nivel personal, tocaban el timbre del DEPA y era, Gaby, ¿nos puedes apoyar en recibir paquetería que va a venir más tarde? Y yo, claro, ¿no? O sea, la gente tiene confianza en mí, la gente está procurando y se está sintiendo con toda la confianza de decirme, hey, ¿podés recibir este paquete? Esos pequeñas acciones Claro. yo las iba capitalizando y decía, no, pues sí es posible, esto también pasaba en Nicaragua, ¿no? O cuando nos mudamos una segunda vez de DEPA a otro lugar y que llegamos en septiembre, justamente un 15 de septiembre,
en donde también compartimos esa fecha de independencias con México y los países de América Central. Y los vecinos tuvieron ese gran gesto de decir, pusieron todas sus banderas mexicanas, pero también estaba ahí la bandera de Nicaragua. Y eso es hermoso, ¿me entendés? Esos pequeños detalles que nuestro agradecimiento, mi esposo y yo dijimos, bueno, hagamos comida nicaragüense y la compartimos con ellos para que ellos conozcan esos sabores nuevos. Este es un ejercicio de permitirnos ceder, de bajar la guardia y decir, no todo el mundo nos quiere hacer daño, ¿no? O sea, yo no puedo decir eso. Esto también son personas que necesitan sentirse seguras, son personas que quieren vivir de manera armoniosa y pues no somos muy distantes, ¿no? Entonces se fue creando toda una amistad y así en lo cotidiano, Adela, el entender, Adela, yo vengo de un país que son 7 millones de habitantes, el país entero, aquí son 130, ¿no? O sea, el clima, los rascacielos, las distancias, todo eso es distinto y todo eso lo tenés que ir aprendiendo. Yo jamás pensé, cuando me entré por primera vez a un metro, yo dije, jamás en mi vida voy a poder estar en un metro sola. No, no voy a poder. Y ahora me puedo recorrer de extremo a extremo cualquier estación, por supuesto que tengo mis miedos, pero también tengo las estrategias cómo gestionar ese miedo, ¿ya? Y ahora voy sola, no necesito esa compañía, puedo ser una persona autosuficiente y ya sentir, y que eso también es otro shock, de decir, la primera vez que reconocí a alguien en la calle fue, hey, ya estoy reconociendo a gente en la calle, eso es fuerte. Y también la primera vez en que pude llegar a un lugar sin ayuda del Google Maps. Y es como, ya sé cómo llegar y todo. Eso me maravilla. Esas son victorias que para mí se van desarrollando en procesos de inclusión, ¿no? Y con las personas es también así, entender sus miedos, escucharlos y también que nosotras nos demos cuenta que no somos las únicas que tenemos miedo, que también la población local tiene miedo y que es válido y que ese miedo se va a ir disipando a medida que nos vayamos conociendo. Y quien quita que a la hora de disipar esos miedos se puedan asomar vínculos de amistad, de comunidad o simplemente de reconocer la existencia del otro y no hacerte daño, ¿me entendés? Claro. Ahora, también hay una riqueza enorme porque en toda la experiencia, porque como conoces también a personas bueno, de este país, vienes de otro país, pero te vas vinculando, te vas integrando a este país, pero vas conociendo también a personas de otros países, pues esta parte intercultural también es profundamente, o sea, alentadora también, ¿no? Para generar como nuevos desarrollos, nuevas propuestas en las sociedades de llegada, todo esto, ¿no? Y también como ir descubriendo, ¿no? Que aparte de que como personas ¿no? O sea, somos iguales por toda la esencia humana que tenemos y todo, pero todas las culturas, pues van enriqueciendo profundamente las dinámicas sociales, ¿no? Totalmente. Y ojo, que tampoco quiero romantizar eso, porque tener culturas eh, de países muy alejados de nuestras realidades en este continente, pues también puede ser un shock ahí, porque hay dinámicas que para nosotras son fuertes y para ellos es su Claro, normalidad. Entonces, también es entender eso y que no necesariamente todas nos tienen que gustar, pero todas las debemos de respetar. Y claro. eso creo que es importante, ¿no? Es decir, no creamos que estos procesos son fáciles. Estuve en reuniones en donde las mismas personas refugiadas me decían que vinieron de hace 40 años acá y decían, bueno, pero los refugiados que vienen ahora no son refugiados de verdad. Nosotros sí salimos de la guerra, ¿no? Eso te crea un impacto y ojo, ahí está presente esto que no es un tema
de que todas las personas refugiadas nos abrazamos, nos llevamos bien. No, No. ahí hay temas también de complejidades, ¿no? Entonces, es más bien, a mí me sirvió como que, cuál era mi norte en el sentido, cómo quería yo empezar mi nueva realidad acá. No mi nueva historia, porque la historia que traigo de Nicaragua viene conmigo, pero sí mi nueva realidad acá, ¿no? Cómo la quería yo desarrollar. Y no es necesariamente, y te lo digo de verdad, no desde el rencor y no desde la competencia de quién sufrió más. Ujú. Yo opto ojalá nunca hubiera tenido que sufrir ni yo ni nadie, ¿me entendés? Pero esa es una realidad que no puedo cambiar yo, pero sí me puedo posicionar ante eso y es como respeto tu historia, respeto tu dolor, respeto tus pérdidas, tu lucha, pero también respeto la mía. Y esa capacidad de poner límites para cuidarme y para cuidar a mi esposo, que para mí es como, si hay algo que no podés tocar en cuanto a lo que me puede detonar un poco miedos y enojos es cuando mi esposo recibe algún tipo de agresión, ¿no? Y no sé por qué, eso no me pasaba en Nicaragua y sentí como se me ha desarrollado aquí una especie de todo lo puedes tocar menos a él, ¿no? O sea, cómo se desarrolló ese nivel de protección y estoy clarísima que él conmigo también. Entonces, es una relación de cuidémonos, ¿no? Somos lo único que nos tenemos, nos decíamos antes. Yo le decía a José Luis también, que es como el coordinador del área de educación para la paz, yo le comentaba que en este aprender a andar, aprender a caminar en esta ciudad y todo. Nuestra estrategia, mi esposo y la mía, era la de rentar en lugares cerca de casas refugiados, porque en mi cabeza decía, si a mí me pasa algo o a mi esposo le pasa algo, casa refugiados te va a ayudar a buscarme o me va a ayudar a buscarte, ¿no? Y eso es como el cordón umbilical ahí estaba, aunque Casa Refugiados nunca me prometió nada, ¿me entendés? Pero es lo único que nosotros teníamos de, ok, ellos son los que nos van a proteger, ¿no? Y ya después cuando logramos romper ese vínculo y ese cordón umbilical, entendí que ahora se transformó en otra cosa y es que pues coincidimos en la causa. Y entonces es ver desde ahí cómo le vamos entrando a esto, que sí, también son procesos complejos y todo, pero bueno, así es la vida, ¿no? Compleja y a la vez linda, ¿no? Pero sí, esto de ser acompañada y esto de conocer distintas culturas y distintos idiomas y distintas realidades ha nutrido y ha acrecentado mis miedos en este mundo que vivimos, que me da pavor, pero también ha hecho crecer esto de decir, ¿sabes qué? Si mañana todo se va al carajo, yo sé que voy a volver a empezar. Ya lo viví, ya lo experimenté. Y si hay algo que me destrozó y que aún a pesar de todo sigo aquí, no intacta, pero reinventada y enmendada y con cicatrices y todo, y aquí estoy, no hay nada que me dé tanto miedo. Por eso, y eso es bueno o malo. Preguntarle a José Luis, a ver, a mí que me digan, vamos a hablar con tu jefe, eso no me hace mella. Claro. Es los miedos, ¿no? De, ay, que no, hermano, de mi país me corrieron. ¿Vos crees que yo le tengo miedo a cosas como esta de la cotidianidad? No, no. Entonces, eso te juega en contra y a favor. Eh, y es una realidad, así somos, ¿no? Así, ese ejercicio de resiliencia me ha permitido a mí también como sí reconocer esta fortaleza, pero no la quiero repetir, Adela. Entonces, como no la quiero repetir, lo que quiero es, ok, ¿cómo me involucro en hacer que esa posibilidad de ser una desplazada por segunda vez y vos una primera vez se reduzca en las dos? Y eso simplemente es el trabajo colaborativo, comunitario, desde mi experiencia
y desde también toda experiencia personal de desplazamiento forzado, en donde, perdón por lo que diga, pero eh, la clase política a mí no me genera nada, ¿no? O sea, no confío en nada de eso. Entonces, para mí lo que tiene peso es la comunidad y el trabajo comunitario. No hay nada más fuerte que eso. Claro. Ray, pues hoy en esta ocasión a lo mejor te extraña, Adela, que no he preguntado nada, pero estoy encantado escuchando y pienso que es una gran oportunidad que hoy nuestro auditorio tiene la oportunidad de escuchar de frente, claramente, lo que es las personas sobre las que hemos hablado muchas veces, cómo son un ser humano igual que cualquiera de nosotros, que sienten exactamente igual, que tienen los mismos miedos, que tienen las mismas preocupaciones, pero además en forma encantadora y en tu narrativa tan agradable, nos has hecho oír ahorita qué importante es considerar realmente que somos uno mismo y que efectivamente no es tanto que hagamos un favor, no son los pobrecitos, como decían, sino son seres humanos maravillosos que nos pueden aportar grandes cosas y se convierten en aliados fabulosos para ir tratando de hacer una mejor muralla humana, que hoy en día pareciera que es lo normal, pero en realidad es lo que menos hay muchas veces. Y escucharte, Gaby, es esperanza, es decir, sí se puede, como dices, esa capacidad de reinventarte, esa capacidad de saberte levantar, poner y además de convertirte en un agente transformante. No se platicó mucho de toda esa labor que haces ayudando a muchas otras personas a que encuentren su manera de sobrevivir, a que encuentren una manera de poderse ganar la vida, a que descubran cómo se es posible el caminar de nuevo, a pesar del golpe que significa el tener que haber perdido todo, ¿no? Ahorita vi y sentí contigo el sentimiento del desprendimiento sobre todo de los seres vivos, ¿no? Hablar de una mascotita que nunca más abrazarás, pero que te llena el corazón y que te hace lo suficientemente humana para seguir trabajando. Muchas gracias, Gaby. Y claro, pues, seguro Adela tiene más preguntas. Sí, bueno, yo tengo muchas preguntas, aunque sí, todo el tiempo y todo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que igual con todo lo que nos has dicho, justo a lo mejor para cerrar como el programa, que tú como dirigieras un mensaje, o sea, desde tu expertise, desde tu experiencia, a la sociedad mexicana y también a las sociedades de llegada. O sea, cómo, si me explico, un mensaje desde tu experiencia, ¿qué es lo que te gustaría compartir y qué es lo que te gustaría también así como expresar que no se haya expresado para co- justamente para construir paz, para saber cuáles son las posibilidades, ¿no? De integrarnos como seres humanos. Justamente agradecer a Gerardo, ¿no? Sus palabras, pero que también creo que es importante, digamos, que somos seres humanos y habemos seres humanos, como él plantea, maravillosos, y otros que no lo son tanto, ¿no? O sea, tampoco, digámonos, en esos extremos, ¿no? De quitarnos esa capacidad o esa realidad que tenemos como seres humanos de equivocarnos, de tener desafíos, de tener cosas que mejorar, porque también tenemos ese otro lado y lo digo porque todavía me cuesta decir si hay algo que no me gusta de lo gastronómico aquí, porque el otro se puede sentir agraviado. Todavía hay un tema de autocensura porque es un tema de protección, ¿no? Siempre de los desafíos que hay aquí es que tengo 8 años acá y no ha pasado uno solo en que algo en esta cotidianidad siempre me haga sentir extranjera. Y eso también es importante decirlo, de, hey, sí, pero no. ¿No? Y ahí está el desafío también que como persona he tratado también de ir identificando y de ir transformando en eso.
de las cosas impresionantes es que pareciera que el fin de un proceso de integración es la naturalización, pero eso no debe ser una imposición. Una naturalización debe ser porque quiero, no porque debo hacerlo para acceder a derechos. Me rehúso a eso, ¿no? Entonces, creo que es importante también entender que hay una serie de desafíos, que si bien mi proceso, y lo hablo, pues mi proceso personal ha sido acompañado, que creo que es lo que ha causado, o lo que me ha causado ser un poco más clara de lo que quiero y lo que no quiero. Eh, pero yo debo decir también que hay días en que creo que el mundo no vale la pena, hay días en que me quedo en mi cama a llorar y recordar lo que fui, la Gaby de Nicaragua. Hace un mes vino por primera vez mi hermana menor, que vive en Alemania y que tenía 7 años de no ver. Y me pareció impresionante el de poder experimentar esto, ¿no? El de no tener que justificar ante nadie por qué estoy aquí. Y de volver a ser simplemente una hermana mayor, el de sentirme Gaby, como me sentía en Nicaragua, y de tener a mi hermana aquí y de poder ejercer eso, ese derecho de abrazar a alguien que amo tanto como mi hermana, ¿no? Eso me golpeó muchísimo también. De no tener que estar siempre defendiendo por qué estoy aquí, ¿no? Y de las otras cosas también importantes es que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, creo que el intentarlo, creo que el hecho de no darle a mi agente persecutor, y con esto sí voy a dar nombre y apellido al gobierno de Nicaragua, darle el poder del control de mi vida, de mis aspiraciones, de mis sueños, eso me nutre muchísimo a mí para no rendirme y para decirles, yo estoy libre, ustedes no, yo les gané, ustedes siguen ahí, ustedes no pueden salir a la calle a caminar solos, yo sí lo puedo hacer, yo te gané, ¿no? Y lo otro importante también es reconocer eso, ¿no? Que son procesos y que hay retrocesos y que adelantamos 4 pasitos y después retrocedo 8 y después me voy a la izquierda y después a la derecha, ¿no? O sea, es un caos. Esto no es lineal. Eh, y que también me gusta decirlo para que la gente evidencie o tenga en su mesa y en su horizonte esto de que lo impensable a mí me hizo sentirme viva, y es el de cómo recuperar esa capacidad de no reír sin culpas, ¿no? De sentirme culpable por ser feliz cuando en Nicaragua estaba pasando lo que está pasando. Y debo decir que hay 2 programas de radio, un podcast y un programa de radio que después se hace podcast, que a mí me recuperaron y me hicieron sentir podés, ¿no? Y son dos, uno es la corneta y el otro es la cotorriza. Y es importante identificar ahí que cuando el humor entró nuevamente en mi experiencia personal y cuando recuperé esa capacidad de reírme de la desgracia a mí, pero no para simplemente, no para desvalorizarla, sino para, hey, esto antes yo no lo podía hacer, ahora sí me puedo reír, ¿no? Eso a mí me ha ayudado muchísimo, el de identificar que el humor también es una herramienta para seguir defendiendo y resistir ante las distintas violencias de esta nueva realidad que tengo, sumada a la realidad pasada que sigue siendo la presente, sumada también a las complejidades que hay de hablar de una represión transnacional, que también es real. Seguimos siendo víctimas y perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo, aun cuando no estamos en ese país, y que
lo importante para nosotros, el ser reconocidos como personas refugiadas acá, es la seguridad. Y es un ejercicio que el Estado mexicano y yo, y todas las personas refugiadas, tenemos que ver, ¿no? No únicamente el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Sí, esos son derechos que nos da la misma Constitución. Yo quiero el derecho a la seguridad también. Y eso creo que es algo que todos en este país tenemos pendiente y que no hay forma alguna de que un Estado pueda solo, un gobierno pueda solo. Es un trabajo también colectivo, es un trabajo que no se puede únicamente las personas refugiadas. Eso es algo que es reconocernos entre las diversidades también que hay en este país. Creo que eso es muy importante y también que si bien somos personas no nacidas en este país, nos duele también lo que pasa y en todos los sentidos, ¿no? Entonces también buscamos alternativas para paliar dolor de otras personas en donde no les preguntamos qué nacionalidad tienen, ¿no? O sea, es lo que menos nos importa, es tener en el centro eso y recuperar, y lo digo de manera metafórica, pero también literalmente, el de poder haber vivido nuevamente la pérdida, el dolor de un ser humano, como lo fue un integrante de mi familia mexicana acá, y del de encontrarme en una sala de velando a su cuerpo y estar afuera de ese lugar llorando por alguien que algunos años atrás ni siquiera tenía contemplado conocer, eso me hizo a mí reconocer, wow, o sea, yo estoy aquí llorándole a un familiar. Pues sí, Y claro. eso fue como el proceso de llorarle a mi papá en el 2017 y llorarle ahora a esta persona que trascendió y decir, mi humanidad ahí está. Ujú. Y voy a seguir experimentando pérdidas, voy a seguir experimentando dolores, pero acompañada. Yo tengo una familia, sí, mi familia, mi esposo, pero también tengo una familia atada que en mi experiencia en Nicaragua de retomarme y de rememorarme que en vez de tener lámparas de noche en mi mesa de noche y tenía armas para quitarme la vida por si llegaba, yo ahora sigo teniendo mesas de noche, pero ahora con muchísimos recuerdos de Nicaragua, con libros y sobre todo, Adela, con una mesa de noche en donde poder leer, en donde poder sentirme segura y esos procesos identificarlo y también poder nombrarlo y decir, esto me pasó. Yo por un momento dije, la vida no importa, ya no quiero saber nada de la vida, ¿no? Y de tomar esa decisión y de ahora poder ver esa realidad que estuvo algunos años atrás y verme como estoy ahora, es decir, soy fuerte, quiero seguir desarrollando esa fortaleza, pero no me quiero quedar todo el tiempo desarrollando fortaleza, quiero disfrutar Claro. esta sensación de Gaby en México, derecho humanista, gestora de paz, comunicadora, con amigos, con familia, con trabajos, con miedos propios también de aquí, y que si bien tengo las mismas obligaciones en este país, como vos, como Gerardo, no tengo los mismos derechos, esa es también mi lucha personal en este país de tener el acceso al ejercicio de derechos, no solo como grupo vulnerado de migrantes y refugiadas, sino también acompañar esas luchas de otros grupos vulnerados. Eso a mí me hace sentir, me hace darle un sentido a la vida y que si bien ya no puedo decidir cómo vivir, por lo menos decido a qué le voy a meter el cuerpo, hasta dónde y en cierto modo cómo morir. ¿No? Eso a mí también me da muchísima esperanza, el de entender que hay algo en mi control y eso está desde mis pensamientos, ¿no? Y el de reconocer que a veces estoy triste, a veces no quiero nada, pero el no quedarme ahí y decir, bueno, sí,
pero no soy la única. Aquí también conozco el desafío de las madres buscadoras, conozco el tema de los derechos humanistas y defensores de la tierra, conozco el tema de los niños y las niñas y adolescentes. No quiero decir que es como comparar, ¿no? Hay gente que está peor, no, no es eso, es, hey, sí, pero están de pie. Y vos también puedes estar de pie viendo cómo podemos hacer para ir juntos a ver qué es eso que tenemos en común. Y es, Adela, como vos y yo ya lo hemos hablado, esa necesidad de vivir en paz. Yo Claro, la verdad no quiero ser nuevamente una persona desplazada por la violencia. Y para eso es una decisión también que trastoca toda la visión de vida y tu posicionamiento ante muchas cosas y que sí, te pone en mucho riesgo, pero creo que corro más riesgo no haciendo nada y simplemente quedarme en un estadio de víctima y que otros decidan por mí por el hecho de no haber nacido acá. Y eso nunca lo voy a permitir. claro. No, Muy pues bien, Gaby. buenísimo, Gaby. Pues qué gran cierre. Qué gran cierre, ¿no? Y entendiendo justamente que la paz, como dices tú, estar en paz, sí, pero la paz es un proceso dinámico, entonces nunca vas a parar, ¿no? Porque además la paz tiene que ver con la justicia, entonces también toda tu historia personal, todo lo que has Oh, vivido, todo lo que también acompañas a las personas y todo esto, pues es un proceso dinámico de paz. Al final, ¿no? Le estás viviendo con todo lo que es. ¿No? Es algo súper, súper loable y creíble, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues para mí ha sido, para nosotros ha sido un gran honor que hubieras estado con nosotros, con nosotras. O sea, yo creo que es súper, súper importante que las personas que nos escuchan puedan compartir justamente este video, porque digo, la verdad es que todo toda esta información que nos dio Gaby de cómo se vive desde dentro toda esta dinámica y de cómo se va transformando y de cómo se va integrando la sociedad y cómo de pronto pues se desaparecen estas fronteras y somos personas y somos familia. Es bien importante reconocerlo justamente porque ese es un punto muy clave para construir paz, ¿no? Sobre todo en cómo estamos viviendo los procesos a nivel mundial en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de rehumanización, ¿no? Es básica, ¿no? Para poder justamente plantearnos un mundo posible hacia adelante, ¿no? Y un mensaje riquísimo que lo guardo así como para ayuda muchas veces en coachings futuros. Ese, yo tomé el control por encima de los perversos que me persiguen, ¿no? Soy la dueña y soy la que le da la libertad a mi vida, no las situaciones. Claro, Son grandes lecciones que nos regalaste hoy, Gaby. Muchas gracias. pues muchas gracias. gracias a ustedes, Gerardo, Adela, gracias y ojalá sigan generando estos espacios para dialogar y perdernos el miedo. Gracias por eso. Gracias y gracias a todas las personas. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias, Adela. Hasta pronto. Luego.